Bien, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, hoy damos inicio a nuestro nuevo módulo que viene a ser confección de prendas para damas, en los cuales vamos a desarrollar lo que viene a ser la confección de falda y variaciones, blusas, vestido, polo, entre otras prendas que desarrollaremos dentro de este módulo para dama. Vamos a tratar en esta unidad número 1, vamos a tratar sobre la falda básica. La falda básica es una prenda muy sencilla, recta, normalmente se utiliza para oficina. Está hecho en un material de lino, poliéster o cardio. Entonces, ustedes saben que del trazo básico sale cualquier modelo de prenda de cualquier modelo de prenda de lo que es de la falda. Luego de la básica vamos a hacer un modelito más, lo que viene a ser la falda sirena, con esos detalles que están observando. Antes de ingresar a la parte práctica, tenemos que conocer la parte teórica. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que viene a ser la simbología de patronaje en confección textil, para luego nosotros conocer, aplicar en el trazo. Vamos a utilizar lo que viene a ser el ángulo recto formado por 90 grados. Vamos a utilizar escuadrar. Vamos a utilizar el símbolo de U, unir. Ustedes en la parte teórica van a encontrar esta parte. Por ejemplo, cuando ingresamos a falda les voy a decir escuadrar hacia abajo con una flechita y luego unir con punto tal. Esta flecha significa hacia arriba. Luego esta flecha que indica para abajo. Esta flecha nos indica la derecha y esta flecha puede ser a la izquierda. Este RC significa regla curva. Por ejemplo, yo en los procesos en lo que voy a hacer el procedimiento teórico voy a poner U y RC. ¿Qué quiere decir? Unir en línea o recta con regla curva, ¿no? En caso de la cadera. Entonces ustedes tienen que ir a su simbología para que puedan interpretar esta parte. Por ejemplo, también voy a poner unir en recta o con regla recta, abreviado RR, que significa regla recta. Entonces con esto tienen que ustedes buscarlo en su separado, tienen que descargarlo, transcribirlo en su cuaderno para que puedan ustedes tener de referencia, si no van a estar perdidas. En esta parte también, ¿no? Nos dice, o por ejemplo, unir con la regla francesa. Entonces esta parte, ¿ve? Con el abreviado y la parte donde está especificado. Línea recta, por ejemplo, voy a decir, ¿no? Une en línea recta también, ¿no? Unir en línea recta lo que viene a ser punto A, punto B entre los que estamos trabajando. Entonces es importante unir, o es importante conocer esta simbología de patronaje. Aquí nos sale un más y menos, ¿no? En algunos casos voy a decir, en el cuadro de medidas, por ejemplo, va a decir cuarta de cintura más un número que les va a dar, ¿no? Y luego también van a encontrar dentro del cuadro de medidas de falda, van a encontrar menos. Lo que te va a decir la separación de tal menos tal. Entonces todos estos símbolos se utilizan en patronaje. Igual para sacar el resultado de una adaptación. Entre es para hacer la división, el por para multiplicar o por cortar cuántas piezas, ¿no? Ahora, PPT significa para todas las tallas. Por ejemplo, inclinación de hombro 3 es para todas las tallas. Mitad, por ejemplo, voy a decir, ¿no? De punto A a punto B, tomar la mitad. Entonces ya no voy a estar escribiendo tomar la mitad, sino con esta abreviatura yo voy a abreviar, ¿no?
o esa simbología. Los símbolos se utiliza bastante lo que es costura. Entonces aquí también tenemos rectángulo. Armamos un rectángulo, por ejemplo, para hacer la pretina, un rectángulo, ahí está el símbolo. Y luego también tenemos el cuadrado. Ahora hagamos un cuadrado, una cajita que le vengo a decir yo, un cuadrado de tiro por cadera, ¿no? Entonces para que salga eso ya tienen el cuadrado. Todas estas simbologías es importante conocer, porque a raíz de eso ustedes pueden guiarse cómo van a cortar su tela, cómo van a hacer el trazo, cómo van a unir. Entonces es importante. Cuando decimos en el trazo, por ejemplo, yo le abrevio, ahí le pongo. Entonces cuando ustedes van a su simbología van a encontrar espalda. Yo voy a poner del nomás, ¿no? Pero ya en la parte donde está completo, delantero. 2 tallas quiere decir 2 piezas por talla, o cortar 2 piezas, ¿no? Entonces esta simbología también se utiliza bastante. Ahora aquí SC nos dice semicurva. Por ejemplo, esto mayormente en los tiros, ¿no? Nos dice semicurva, unir punto X, punto B, 1 con semicurva. Entonces agarramos la curva, la regla de sisa o la cadera en semicurva. Entonces sí o sí es importante. Cuando hacemos una prenda, por ejemplo para polos, ¿no? Cuando hay para polos es una medida estándar o una medida unisex, como dicen. Entonces agarramos, ponemos este dibujito femenino y este otro dibujito es masculino. Con ese patrón nosotros podemos identificar de quién es, no mezclar los patrones. Cuando ya tiene esa serie ya podemos definir entre las tallas S en varón, S en mujer. Entonces esto en la parte de la diferencia de busto vamos a poner, ¿no? Diferencia de talla diferente, este signo. Esto también se utiliza lo que viene a ser diagonal, en línea recta o hacia arriba, ¿no? O en diagonal o hacia abajo, también esto. Entonces yo no voy a estar escribiendo todo esto en el trazo, sino tengo que saberme de memoria qué significa esos trazos. Pero sí tienen que tener en su cuaderno anotado, haciendo todas las anotaciones como hemos venido trabajando siempre. Es así, no es que porque es virtual no voy a llevar cuaderno, simplemente le copio, lo boto en su papel. No, eso te va a servir como un archivo para posteriormente trabajar. Esta intersección muy poco se utiliza. Talla y talla también muy poco. Esto varía según diseño, sí, del parte básico va a variar según el diseño que ustedes desean, pueden hacer. Cuando hacemos por ejemplo, un vestido de abajo corrugado o se llama embeber. Entonces esta línea zigzag significa embeber, que tenemos que fruncir. Mayormente esto podemos llevar en vestidos, ¿no? En vestidos, en polos, en blusas. Esto flechita nos indica diagonal curva hacia arriba. Por ejemplo, en la sisa tenemos que hacer la unión con la regla curva, ¿no? Por eso nos dice o hacia abajo. En la casa del pantalón podría decir, de la entrevista ligeramente curva. Este símbolo de la flechita así es tela doblada, ¿no? O si no, también son 2 puntos que no. Hay varias simbologías en patronaje de confección que ustedes pueden encontrar, investigar, averiguar. Ya estos son los principales, lo que yo más utilizo. Ahora esta tijerita nos indica cortar. Podemos cortar por esa línea con que nos está dando, o podemos cortar cuántas piezas, ¿no? Cortar 2 delanteros o 2 mangas o un delantero, así sucesivamente. Mayormente esta línea de sentido del hilo se pone, ¿no? Para ubicar cuál es el largo de la tela, el hilo principal por donde no estira nada. En caso de la tela algodón estira más por el trama que por el hilo. En lo que viene a ser en tejido punto no estira ni por uno ni por el otro. Aquí falta más abreviaturas o más simbología de patronaje. Estos son los más importantes que yo utilizo. Aquí vamos a conocer lo que vienen a ser los materiales que se utilizan en confección textil.
Si hablamos de materiales, vamos a tener un montón de materiales, pero aquí siempre yo trato de resumirlos para explicarlos y hacerles a conocer algunas piezas que es necesario. Estos son equipos de corte. Dentro de materiales vamos a encontrar equipos de corte, equipos de trazo, equipos de prueba, ¿no? Equipos de medir, entre otras cosas. Aquí yo le he estandarizado, le he hecho en forma general. Entonces aquí vamos a encontrar tijera de cortar tela. Ya tiene que ser exclusivamente para cortar tela. Aquí hay otra tijera, no menciona. Esto puede ser para cortar papel. Ya es una tijera ya que no se usa, que es viejita, y entonces se utiliza para cortar exclusiva papeles, cueros, entre otros. Pero de tela no lo agarro para cortar lo que es papel, porque va a perder su filo. También van a utilizar hilos de acuerdo al color de la tela. Van a utilizar jaboncillos, su tiza sastre para tizar en la tela. El dedal, en caso de ser hilvanes manuales, ¿no? Ustedes están aprendiendo y van a tener que hacer hilván, entonces van a utilizar un dedal para que no se pinchen o no se hinquen la mano con la aguja manual. Ustedes pueden tener aquí diferentes agujas, y luego tenemos agujas de máquina de coser, que viene a ser esto, ¿no? Encuentran ustedes para industriales y para semi-industriales, de punta bola, y las normales que vienen a ser las estándar. También van a encontrar cinta, alfileres que nos va a permitir sujetar los moldes, los patrones, cuando se quiera hacer modificaciones en algunos casos, ¿no? Cuando se desarrollan los patrones, y luego cuando nos sirve de apoyo para hilvanar piezas, para hacer el tizado del patrón en la tela, entre otras cosas. También vamos a utilizar la cinta métrica para tomar la medida a la cliente, a la persona. Sin la cinta métrica no se puede trabajar, entonces es importante utilizar cinta métrica. La plancha y tabla. La plancha nos va a permitir en este módulo a dar mejor acabado en nuestras costuras, porque con la plancha acentúas bien lo que viene de las costuras. Y también se utiliza una tabla que viene a ser el planchador, y sobre el planchador se utiliza una tela, ¿no? O luego viene una tela liso para planchar sobre encima de la prenda. Entonces todo esto es importante tener, y esto te va a servir. Al inicio puede ser un poco costoso adquirir estos materiales, pero esto te va a servir para años, ¿no? La tiza sí se va a desgastar, claro, si lo rompes, si lo pides, no lo sabes cuidar, se va a desgastar, pero la tijera te va a durar eternamente. Los descosedores, esto es importante que tengan ustedes. El descosedor, yo le digo el corta ojal, ¿no? Con esta puntita ustedes pueden cortar. Entonces es importante que ustedes tengan esto cuando hacen mal la costura, para que puedan ustedes descosturar esa costura mal hecha. Entonces aquí también encontramos lo que vienen a ser los lápices. Siempre yo les recomiendo que utilicen el bicolor para que puedan diferenciar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo reviso los trazos en aula, necesariamente tienen que tener un lápiz. Si no utilizan estos lápices de color, tienen que tener otro de otro color, porque yo tengo que revisar y ustedes tienen que ver cuál ha sido sus deficiencias en el realizar el trazo. Por eso se recomienda utilizar lápiz de bicolor. Luego borrador, tajador, entre otras cosas. Lapicero para escribir en el cuaderno. La cinta métrica, ya hemos hablado. Cinta métrica, las reglas. En las reglas van a encontrar un montón de reglas, ¿no? Las reglas de 30 centímetros, lo normalmente, las escuadras. Las reglas, aquí tienen la regla, lo que viene a ser milimetrada para costura, para que hagan en su cuaderno, como si ustedes estuvieran trazando en un tamaño normal. Esto viene milimetrado, pero también tienen que utilizarlo como debe ser, porque hay que saberlo utilizar. Aquí tienen una regla curva. Normalmente nos sirve para hacer las ropas interiores, ¿no? En tejido algodón. Luego aquí utilizamos las reglas de las juegos de escuadras, que yo vendría a ser decirle. Esto viene de maderita y de plástico, ¿no? Aquí está la escuadra, viene la cadera, la pantalonera,
para la manga, para la cis. Entonces sí o sí tienen que tener juego de reglas para poder realizar su trazo. Bienvenidas chicas al módulo de confección de prendas de vestir para damas. Hoy iniciamos nuestras clases virtuales. Espero que culminen así como se han inscrito en la página. Hoy les voy a dar indicaciones cómo o qué se va a desarrollar durante el módulo. En el módulo de damas, prendas de vestir de damas, confeccionarán blusas, faldas, vestido, polo, ropas interiores en diferentes diseños. Ustedes aprenderán a hacer el trazo, el patronaje, la confección y realizar modificaciones de diferentes diseños en diferentes prendas de vestir. ¿Cómo va a ser las clases virtuales? Las clases virtuales va a ser monitoreada por mi persona a través de la plataforma que se va a llevar y a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, hoy vamos a iniciar con nuestras clases virtuales. Hoy tocaremos falda para dama, en lo cual les voy a dar a conocer la falda, las medidas, cómo se debe tomar. Aquí tenemos contorno de cintura. Vemos cómo tomar la medida de la contorno de cintura. No debe ser muy ajustada, debe ser holgada. Se recomienda tomar poniendo 2 dedos dentro de la cintura. Aquí tenemos contorno de cadera. Se toma la medida por la parte más sobresaliente de los glúteos. Tenemos alto de cadera. El alto de cadera se toma de la cintura hacia la parte sobresaliente del glúteo. Esta medida se toma del costado de la persona. También tenemos largo de falda. Largo de falda vamos a tomar la medida de la cintura a largo deseado. Por ejemplo, puede ser a la rodilla, la media pierna o al tobillo. Eso va a depender la medida de acuerdo al gusto del cliente. Aquí tenemos separación de busto. Muchos me preguntan, me dicen, ¿por qué separación de busto? Separación de busto es para realizar las pinzas de entalle en la falda. Entonces, les voy a mostrar cómo deben tomar ustedes las medidas a un cliente. Como en este caso estamos viviendo la cuarentena o estamos viviendo la pandemia, no hay un modelo específico en mi hogar, entonces yo misma me voy a tomar las medidas haciendo la demostración que ustedes cómo deben tomar la medida a su cliente. Entonces voy a proceder a hacer la demostración de contorno de cadera, de cintura. Contorno de cintura, la cliente o la persona no debe tener monedas en su bolsillo, no debe tener celular en el ruedo de la falda o de la prenda. Tiene que estar ligeramente con una prenda adecuada para que puedan tomar su medida. Entonces, vamos a proceder a medir contorno de cintura. En este caso voy a agarrar la unión de la cadera con el cuerpo de la parte superior. ¿Ven? En este caso, de esta forma. No tiene que estar muy ajustada ni muy floja, ya que esta prenda tiene que ser bien ajustada, tiene que sujetarse a nuestro cuerpo. En este caso, así ligeramente van a medir en la cintura de esta forma. En este caso yo tengo 90, ya estoy deformándome, ¿verdad?
Vamos a proceder y voy a anotar mis medidas. Vamos a medir, vamos a tener la anotación, yo me olvidaba. En su hoja, en su cuaderno, ustedes tienen que poner cuadro de medidas y adaptaciones, en lo cual van a poner la medida, contorno de cintura, ya tengo, en mi caso, la cantidad es 90. Contorno de cadera, alto de cadera, largo de falda, separación de busto. Hasta ahí vamos a avanzar. Después les explico lo resto. Contorno de cadera, yo les decía, tienen que pasar por la parte más sobresaliente del glúteo. En este caso, yo tengo una medida de 96 centímetros. Voy a anotar donde dice contorno de cadera. Luego voy a medir el alto de cadera. El alto de cadera vamos a medir, nos dice, de la cintura, de donde que se hunden los huesitos, de aquí hasta la parte más sobresaliente. Como yo no me puedo ver, estoy observándome en un espejo que tengo 24 centímetros. Luego voy a medir largo de falda. El largo de falda es deseado, de acuerdo al gusto de la persona. En este caso yo no utilizo ni muy corto ni muy largo. Mi medida normal es de la rodilla 4 dedos hacia arriba, que es 47. Esa medida voy a anotar en largo de falda. Separación de busto. Separación de busto, voy a medir, nos dice de pezón a pezón. En esta parte voy a medir mi separación de busto para realizarme mi pinza de entalle. En mi caso tengo 22 centímetros. Ya tengo las medidas que he sacado para la falda. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a adaptar esta medida 90, voy a dividir 90 entre 4 más 3. Voy a sacar contorno de cadera 96 entre 4. Alto de cadera va a ser siempre exacto. Largo de falda tenemos 47. En esta parte voy a aumentar más 4. Separación de busto, tengo 22, voy a sacar entre 2 menos 1. Voy a proceder a hacer la operación. Vamos a proceder a hacer la operación con una calculadora o el celular. Vamos a dividir porque nos va a salir a veces decimales y necesitamos tener la medida exacta. Voy a medir 90 entre 4. Me sale 22.5. Más 3 es 25.5. Estos 3 centímetros, chicas, es para la pinza. Eso se va a coser. En sí, a ustedes su falda confeccionada les tiene que quedar 22.5 la cuarta parte. Entonces, contorno de cadera tenemos 96 entre 4. Aquí va a salir 24. Alto de cadera va a ser exacto, entonces esta medida le paso al otro lado. Largo de falda. El largo de falda es 47. Más 4. Se puede aumentar 3. Yo personalmente trabajo con 2, a veces con 3, a veces con... porque esto es para la basta. Entonces, más 4 va a ser 51 centímetros. 4 centímetros para hacer la basta. Separación de busto es 22. 22, la cuarta
la mitad, perdón, la mitad menos 1. ¿Cuánto va a salir? 10 centímetros. Entonces voy a trabajar con este cuadro. No es la medida en cantidad, sino es la medida adaptada. Voy a trabajar contorno de cintura 25, contorno de cadera 24, alto de cadera 24, largo de falda 51, separación de busto 10. Voy a trabajar con estas medidas para realizar mi trazo básico de la falda, del delantero y espalda. Entonces vamos a continuar con nuestro trazo. Ahí queda.